Buen día, mis amores. Hoy es jueves 10 de mayo y en muchos países se celebra el Día de las Madres. Así que a todas mis suscriptoras y a todas mis amigas que ya tienen la dicha de ser madres, muchas felicidades. Reciban de mi parte un fuerte abrazo y que tengan muchas bendiciones. A todas las mamás que ya están en el cielo, también se les recuerda con mucho cariño. Bueno, queridas mías, pues como hoy es un día especial, tengo dos pequeños presentes de mi parte para ustedes. Aparte de recordar a las hermosas madres del Candy Mundo, abnegadas, cariñosas, que siempre están ahí ustedes estarán viendo las imágenes. Sabemos que nuestra querida Candy es huérfana, pero sin embargo Sensei Najita le dio dos hermosas madres postizas, por decirlo así, que la llenaron de amor y de cariño y que hicieron de ella, sin haberla llevado en su vientre, que hicieron de Candy una hermosa persona, porque se educa con el ejemplo. Así es que para todas esas madres también que no llevaron en sus vientres a sus hijos, pues muchas felicitaciones, porque la labor de una madre es inmensa. Desde el primer día que uno sabe que está esperando, no se deja de ser madre hasta el día que uno muere. Así es que pues muchas felicitaciones a todas las mujeres que tienen la dicha de llevar esa labor. Y como les dije, bueno, les tengo un cariñito, dos cariñitos. Ya me habían pedido por ahí que les mostrara las biografías porque algunas no sabían de los datos de algunos personajes que ya se habían dado hace años. Entonces sí me tardé un poquito en encontrarlas, ya las encontré. Así es que van a ver las biografías, como las han posteado por ahí con sus imágenes y sus datos de los personajes hacia el final del video. Ahí van a poder apreciarlas. Y mi otro regalito, mi primer presente para ustedes, son dos relatos, dos cuentos de un libro que tengo que se llama Cuentos de Madres e Hijas, que es adaptado por Josephine Ebet-Secker. En este bonito libro que tengo en mi poder, dice que contiene historias de abuelas, de madrastras, de madrinas y madres adoptivas, y de cómo entrelazan sus relaciones con sus hijas. Son relatos provenientes de diversas culturas que nos muestran las costumbres locales con la magia y fantasía de los cuentos de hadas. Bueno, vienen varios relatos en este libro, ahí van a ver por usted la imagen de la portada, pero yo escogí dos especiales. Uno porque el cuento es japonés, es un cuento muy bonito y quise compartírselos a pesar de que no tiene, pues se puede decir que nada que ver con Candy. Me gustó este cuento japonés que se llama El espejo de una madre, porque ahí podemos apreciar mucho de la cultura japonesa, mucha de la influencia que tienen los valores en la historia de Candy y cómo nos podemos dar cuenta y entender un poco mejor cómo es que Candy, a través de la historia, ella se maneja con esos valores tan altos, elevados, morales. Es una persona tan íntegra, mi querida Candy. Y en este pequeño relato que es súper cortito, uno se puede dar cuenta de el respeto, la abnegación, el cariño y el profundo amor que sienten los japoneses y de cómo es que ellos lo expresan en sus relaciones, muy diferente a como somos acá los latinos, y a veces nos cuesta entender la historia de Candy y de por qué hace o dice o actúa de tal forma. Esa es la razón por la que se las quise compartir. Espero les guste mucho.
A mí me encantó cuando la leí por primera vez y quise compartírselas. Espero que a ustedes también les agrade. Es un ratito, ojalá les guste. Y mi segunda elección es un cuento, se puede decir, hebreo, una parábola que incluso viene en las Sagradas Escrituras. Es sobre Ruth y Noemí. No sé si ustedes lo recuerden, a veces es una historia que se usa mucho para las bodas porque vienen ahí unas frases hermosísimas sobre una suegra y su nuera que llega a convertirse en su hija. Entonces este relato es hermosísimo y también quise compartírselos. Es una forma de ver cómo se entrelazan las relaciones entre una hija y una madre. Así es que yo sé que ustedes, el público que me escucha, en su gran mayoría son mujeres. Y quiero compartirles estas dos pequeñas historias muy hermosas y ojalá les guste. Es mi pequeño regalo, mi presente por el Día de las Madres para hoy. Y de extra, las biografías que ya les había prometido, que ahí las van a poder ver. Así es que, chicas, desde aquí de donde estoy yo, en Monclova, Coahuila, muchas felicidades, un fuerte abrazo a todas y pues a festejar, a celebrar y a dejarse apapachar. Así es que muchos besos y abrazos y feliz Día de las Madres. El espejo de la madre. Cuento japonés. En una remota región de Japón, lejos de las ciudades, vivía un matrimonio muy feliz por el nacimiento de su hija. La llamaron Sachiko, porque era la niña feliz que sugería el nombre. Su vida fue celebrada en cada etapa, con el regalo ritual que acompañaba cada paso: su primer kimono, después su cinturón ancho y, por supuesto, su juego de muñecas para el festival anual de muñecas. Un día, cuando Sachiko tenía 7 años, tuvo que separarse de su padre por primera vez, porque éste tenía que ir a una ciudad a muchos días de viaje de su hogar. En su ausencia, la madre y la niña vivieron tan contentas como pudieron, disfrutando sus días juntas, pero deseando el regreso del padre. Cuando por fin volvió a casa, agotado por su largo viaje, no pudo ir a dormir hasta entregar a su esposa e hija los obsequios que les había traído. Sachiko se colgó de las largas mangas y no le dejó ir hasta que encontró su regalo en el fondo de su gran cesta. La pequeña niña temblaba cuando tomó el paquete y empezó a abrirlo, y aún se sintió más dichosa cuando encontró una hermosa caja de dulces pintada y una primorosa muñeca que vestía un kimono idéntico al suyo. Se inclinó ante su padre y le dio las gracias desde el fondo de su corazón. Luego miró a su madre mientras recibía su regalo de la ciudad. Al principio no sabían lo que era, porque nunca antes habían visto un espejo. Su madre quedó fascinada cuando miró en el cristal y vio que le sonreía una dama encantadora que vestía un kimono del color del cielo idéntico al suyo. Su esposo, que empezaba a conocer las costumbres de la ciudad, se guardó de explicar a madre e hija cómo funcionaba el espejo y las dejó que permanecieran confusas y encantadas con su magia. Les contó que el espejo de una mujer se decía que era el reflejo de su corazón y que debía mantenerse limpio y reluciente. La madre de Sachiko disfrutó del espejo durante meses, complaciéndose con su imagen. Después, un día lo guardó y lo olvidó. Cuando Sachiko cumplió 16 años, era igual que su madre en aspecto y carácter.
Era bondadosa y hermosa, y aunque no era consciente de ello, un desdichado día su madre enfermó y empezó a debilitarse lentamente hasta que las fuerzas la abandonaron. Cuando supo que se acercaban sus últimos días, habló cariñosamente a Sachiko sobre su futuro y le hizo traer el espejo de su escondite. Cuando muera, deberás llevar siempre contigo este espejo, le dijo con voz débil. Mira en sus profundidades cada mañana y cada noche, y allí me verás sonriéndote. Así estaré contigo en las ocasiones alegres y cuando tengas problemas. Una vez dicho esto, pudo morir en paz. Sachiko, convertida en una mujer joven, hizo lo que su madre le había mandado todas las mañanas y cada noche. Allí, en la profundidad del espejo, siempre veía a su madre no como una mujer débil y agonizante, sino como debía haber sido cuando era joven, vital, como ella misma. Cuando encontraba la linda cara en el cristal se confortaba y nunca se sentía sola, lo que la llegó a reconfortarla aún más cuando su padre se casó de nuevo. Su nueva esposa lo había hechizado para ganar su amor. La madrastra trataba a Sachiko cruelmente, porque estaba celosa del tierno amor que el padre mostraba a su hija. Buscaba cualquier oportunidad de hacer sufrir a la muchacha, aunque Sachiko siempre intentaba complacer a la nueva esposa de su padre y la honraba y respetaba como debía, pero a pesar de todo, Sachiko sufría aún más. Cada día sacaba el espejo y le contaba a su madre las crueldades que tenía que aguantar, y ésta siempre la apoyaba y la animaba. La madrastra empezó a quejarse al padre sobre el comportamiento de la joven, pero él no quería escuchar nada malo de ella. Los celos desesperaban a su nueva esposa, y finalmente contó a su esposo una historia terrible. Tu joven hija me odia, y sé que ha hecho una imagen de mí a la que habla y me maldice para que muera. Había oído a Sachiko hablar con su espejo, pero no sabía lo que era. Estaba tan angustiada que su esposo se dio cuenta que debía hablar de ello con su hija. Cuando entró en su habitación, Sachiko ocultó el espejo en la manga de su kimono, porque nadie debía saberlo, acto que la hizo parecer culpable. Su padre se acongojó al pensar que quizás la acusación era cierta. ¿Qué escondes?, preguntó. Tu madrastra me dice que has hecho una imagen suya y que la maldices con la esperanza de que muera. ¿Es cierto? ¿Cómo puedes hacer una cosa tan perversa?, gritó. Sachiko estaba estupefacta. Cuando su padre acabó de hablar, le contestó entre lágrimas. ¿Cómo puedes creer tal cosa? Cuando hablo como dices, estoy hablando con mi madre. Tuvo que contarle el secreto del espejo y las últimas palabras de su madre. Lentamente sacó el espejo de la manga de su kimono para que su padre lo viera y recordara. Su padre reconoció el espejo y la llenó de remordimiento su historia al oír cuánto le había afligido la pérdida de su madre y cuánto había sufrido en manos de su madrastra. También estaba complacido al comprobar cómo había sido confortada por su madre y el espejo, y lloró y elogió a Sachiko por su paciencia y amor. La desconfiada madrastra había escuchado detrás de la puerta y oído lo que había pasado entre ellos, y también se deshizo en lágrimas cuando se dio cuenta de cuánto había sufrido Sachiko por su pérdida y por el trato poco amable que había recibido, incluso cuando trataba de complacerla.
Estaba asombrada al oír hablar del espejo y el consuelo que le daba a la afligida joven, mientras ella había supuesto que la voz que oyó tejía perversos hechizos. Incapaz de reprimirse por más tiempo, se precipitó en la habitación, cayendo de rodillas ante la hija que había agraviado. Me siento avergonzada. Te ruego que me perdones, suplicó. Reconozco el daño que te he hecho y en el futuro trataré de amarte como a mi propia hija. La bondadosa muchacha la perdonó de inmediato y se abrazaron, y a partir de entonces empezaron una nueva vida. La familia vivió felizmente hasta que Sachiko se casó. Después llegó el día en que llegó a ser madre, y también el día en que se sintió débil y moribunda. Pero antes de morir, dio a su hija el espejo que había recibido de su madre, para que pudiera disfrutar también de la presencia y del consuelo de una madre. Fin. Noemí y Ruth. Hebreo. Hace muchos años la hambruna se apoderó de la tierra de Judá, y Elimelec, con su esposa Noemí y sus 2 hijos, dejaron la ciudad de Belén e hicieron un largo viaje hacia llegar al sur, hasta llegar a Moab. Allí murió el hombre, y allí los hijos tomaron esposas, pero muy pronto los 2 hijos murieron también, y Noemí quedó muy afligida por la pérdida de su esposo y sus hijos. Entonces decidió volver a Belén, porque la hambruna ya había pasado. Así que dijo a sus nueras, Ruth y Orpá: vuestros esposos han muerto, ahora debéis volver con vuestras madres. Las nueras lloraron y al principio rehusaron dejar a su suegra, pero Noemí insistió y finalmente solo Orpá decidió volver con su madre. Tristemente se separaron, pero Ruth se mantuvo firme porque amaba a su suegra. ¿Cómo podría arreglarse una mujer de su edad en un camino tan largo y caluroso de regreso a Belén?, se preguntaba. Así que dijo a Noemí: querida madre, no te dejaré. Donde quiera que vayas, yo también iré, y donde quiera que elijas vivir, yo viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y adoraré a tu Dios, y moriré en la tierra donde tú mueras, y nada, excepto la muerte, me separará de ti. Noemí cedió entonces y juntas hicieron el viaje de partida de la tierra de Moab. En el polvoriento camino, Noemí habló de la esperanza que había sentido cuando se fue de Belén por aquel mismo camino muchos años antes. Mi nombre significa hermosa, dijo, pero ahora debería llamarme Mará o amargura, por tanto sufrimiento como he padecido. Cuando dejé Judá, tenía un esposo y 2 hijos. Ahora todos ellos han muerto y solo te tengo a ti para confortarme. Cuando llegaron a Belén, acababa de empezar la cosecha. Las 2 mujeres estaban cansadas y hambrientas. Ruth dijo: quédate aquí y descansa, mientras voy a los campos para recoger algunos granos de cebada. Así que se fue, sin saber que los campos pertenecían a un granjero muy rico llamado Booz, que era un miembro de la familia de Elimelec. Por la tarde, Booz vio a aquella joven y triste mujer que recolectaba en sus campos y preguntó quién era. Uno de sus trabajadores le dijo que era Ruth, la moabita que había acompañado a Noemí de regreso a la tierra de Judá. Cuando supo que había estado siguiendo a los segadores todo el día, recogiendo lo que ellos habían dejado, su corazón se conmovió y envió a buscarla y dijo:
puedes permanecer en mis campos y tomar lo que gustes, y puedes compartir la comida y el agua que proporciono a mis segadores. Ruth estaba asombrada y también extrañada de que la trataran tan bien. Entonces él explicó que le habían hablado del afecto que tenía a su suegra y se había maravillado de que hubiera dejado a su propio pueblo y hubiera venido como una forastera a la tierra de Judá. Y así Ruth trabajó en los campos de Booz, quien dijo a sus trabajadores que dejaran abundante grano para ella, para que pudiera tener suficiente para que las dos mujeres hicieran pan. Cuando Noemí oyó la historia de Ruth, se alegró que semejante bondad pudiera venir de los parientes de su difunto esposo. Ruth salió a los campos todos los días hasta el fin de la cosecha. Cuando empezó la trilla, el mismo Booz trabajaba en la era todo el día, y por la noche dormía entre las gavillas. Noemí tuvo una idea y le dio instrucciones a su nuera. Cuando llegue la noche, tienes que dormir entre las gavillas y te acuestas cerca de Booz. Ruth hizo lo que Noemí le había dicho que hiciera, y durante la noche, cuando Booz despertó de una pesadilla, se confortó al encontrar a Ruth cerca de él. Por la mañana le dio un saco lleno de grano trillado. Llévaselo a Noemí, le dijo. Día a día, Booz se iba enamorando de Ruth. Finalmente se casó con ella y se hizo cargo de su suegra. Algún tiempo después, Ruth se regocijó con el nacimiento de un hijo. Noemí también se alegró y sus vecinos le dijeron: Noemí, Dios te ha bendecido porque ahora tienes un nieto, pero te ha bendecido aún más al tener esta nuera, que ha sido más bondadosa contigo que 7 hijos juntos. Así, Ruth y Noemí vivieron felizmente juntas con Booz, y su familia continuó prosperando durante muchas generaciones. Fin. Feliz Día de la Madre.